Grau permanentemente está desarrollando productos nuevos, tecnologías nuevas. Y a raíz del terremoto también, y ya con antelación, veníamos revisando un sistema de vivienda. El sistema Grau Home es un sistema de vivienda industrializada para ser desarrollado en planta y llevado a obra y montado. Fundamentalmente, Grau Home es un sistema constructivo de viviendas prefabricadas de hormigón armado en base a paneles pesados. Esto es absolutamente lo contrario a lo que acaba de presentar Texacta, que son elementos discretos y muy livianos. Y está desarrollado para muros y losas, más fundaciones que pueden ser tradicionales o prefabricadas. Estos elementos parten con el diseño base de arquitectura del cliente. Nosotros adecuamos este sistema a la arquitectura que tenga la casa. No la modificamos, a excepción de que exista alguna inconsistencia estructural entre primer y segundo piso. Este sistema tiene incorporado en sus paneles de muro toda la canalización eléctrica, lo que es corrientes débiles, y dejamos refundido en los paneles todo lo que es la canalización para agua potable en la zona de cocina y de baño en la zona de la ducha, que después eso se rellena normalmente con cerámico. El alcance o campo de aplicación de nuestro sistema es viviendas aisladas, pareadas o continuas hasta 2 pisos más mansarda. Y se aplica también a proyectos educacionales, viviendas, strip centers o industrias de baja altura en general. Hay sistemas similares a este que ustedes conocen, que son como el KPD, ¿cierto? Corby, y se han aplicado en algunos centros penitenciarios. Muchos de ustedes que pasan por la norte-sur, algunos saben, otros no, eso es Santiago 1. Y esos elementos que hay ahí corresponden a un panel prefabricado que tiene estribos en espera, ¿cierto?, para hacer la unión de paneles que ya ahí se observan. Esto fue fabricado por nosotros y fue un proyecto que desarrolló Vinci, de la Santiago 1. Una vez que todos esos se unen monolíticamente, tenemos eso. Y que además quedó comprobado en el terremoto que tuvo un comportamiento muy bueno. No hubo ningún problema, por lo menos no se arrancó ningún preso. ¿Qué ventajas tiene nuestro sistema? Calidad certificada CESPEC, por la misma característica de sus componentes, ¿cierto?, que es hormigón, durabilidad, solidez y fortaleza. El hormigón, una de las características que tiene es el bajo mantenimiento en el tiempo, que otros materiales estructurales no tienen. El mismo diseño y construcción de los elementos nos garantiza una precisión en ventanas y puertas, debido a que todos estos elementos se fabrican en moldaje metálico y con suples, digamos, para garantizar las medidas. Este mismo elemento, el sistema tiene una rapidez de ejecución bastante grande y se instala y se habilita al uso en forma casi inmediata. Ya les comenté la flexibilidad dimensional que tiene, considerando que son elementos discretos que uno va dimensionando de acuerdo a la arquitectura del cliente. Las superficies de los elementos hacia el interior son perfectamente lisas,
Por lo tanto, la aplicación de pintura en paste o enchape es bastante fácil. Garantiza que eventualmente, una vez que está montado el sistema, nosotros podemos echar una pasta de yeso, digamos, una agüita, y después una pintura o un papel mural, y la casa y el interior quedó absolutamente terminado. La misma precisión geométrica garantiza que en una situación de construcción seriada nosotros podemos subcontratar con todos los, en este caso, subcontrato de ventana y puerta, que esté todo ya predimensionado y esté prefabricado, de manera que uno, en la medida que va avanzando, va montando inmediatamente puertas y ventanas que calzan. No hay que hacer los interminables remates rasgos que todos los que construyen viviendas con sistemas tradicionales conocen y que son interminables. También podemos fabricar regionalmente en nuestras sucursales. Grau posee sucursales a lo largo de Chile, en Antofagasta, en Copiapó, Santiago, Concepción y Temuco. ¿Cuáles son las especificaciones generales de nuestro sistema? Como les comenté, es para ser desarrollado en planta, todo lo que son los muros y las losas, y eventualmente las fundaciones. Eso lo hicimos en una oportunidad cuando comenzamos con este sistema, en hacer una casa tipo piloto de 28 metros cuadrados, muy chiquitita, que le hicimos en noviciado, donde partimos haciendo fundaciones aisladas con una losa suspendida separada del suelo. Tiene un muy alto estándar de calidad el producto. Está controlado por un laboratorio externo, todo lo que son los procesos de elementos de resistencia a los hormigones, y tenemos al interior, ¿cierto?, de nuestra empresa un sistema de autocontrol permanente de todos los procesos productivos. La aislación térmica está incorporada en los muros mediante un poliestireno, y esto cumple con la normativa de acondicionamiento térmico que se exige. Los muros son de hormigón armado básicamente, con uniones hormigonadas in situ, lo cual entrega una redundancia estructural. Hay una diferencia respecto a otros sistemas similares en que me tocó participar hace unos años atrás con una empresa que ya no está en el mercado, y que son el mismo tipo de paneles con aislapol interior, en que las uniones en las esquinas eran soldadas, con ángulos soldados en 3 alturas. Nosotros optamos por un sistema de hormigonado in situ en las esquinas, conformando pilares o cabeza de muro, ya que es un sistema que no está cuestionado por nadie. Una unión húmeda es una continuidad estructural, ¿cierto?, que no está cuestionada. Nuestro sistema entrega una obra gruesa de muy buena terminación. Todos los redes, como les comenté, de servicio están incorporados en los muros y el costo es competitivo. Lo único que no se incorpora es el sistema de evacuación de alcantarillado, que eso normalmente, además como tiene que ser registrable normalmente, ¿cierto?, se baja por chaf y se dejan pasadas en las losas, o se hace una distribución por el borde de muro inferior. Muy escuetamente, los muros, ¿cierto?, se definen los vanos de puerta y ventana y la aislación interior en esa zona. Textura exterior se puede dar, con lo cual, una vez que uno monta todo este sistema en obra, basta después hacer una pintura y con eso la casa queda terminada exteriormente. Para efecto de la conexión húmeda, ¿cierto?, se dispone de hay un tratamiento de junta en el borde del muro, en el canto del muro, ¿cierto?, y se dejan previstos estos estribos, ¿cierto?, para hacer la conexión en la esquina. La terminación interior, tal como les manifestaba, es absolutamente lisa porque se fabrica contra moldaje metálico. La losa es una losa plana con un espesor mínimo de 12 centímetros y
las dimensiones de largo y ancho quedan establecidas por dos condiciones, por el proyecto o por el transporte. La unión entre losas consecutivas para una planta que supere los 2,5 o 3 metros por el largo que pueda tener, 6, 7 metros, se da con una unión húmeda en el mismo plano de la losa, para lo cual se deja el mismo sistema de estribos que se interconectan y se terminan de colocar los fierros longitudinales y con eso se arma la unión, sin mayor problema. Fundamentalmente, y desde el punto de vista de la legislación térmica y para que se conozca cómo es el panel, que yo creo que no tiene ningún misterio, porque en general en la literatura está esto, ¿cierto? Este es un corte del panel, donde está normalmente en la zona superior va una cadena. Este corresponde a un vano de una ventana eventualmente, ¿cierto? Una ventana de baño o algo así. Este es el panel y va inmerso en una fundación continua. Este panel tiene la legislación interior al centro, que es un poliestireno de 50 milímetros, y el ancho total del panel actualmente que estamos fabricando es en 14. Todos los ensayos que se hizo para validación y para certificación de ITEC fueron con un panel de 12 centímetros de espesor. Después de revisar y haber tenido intercambio con una serie de clientes, decidimos subirlo a 14 centímetros de espesor del muro, no por un tema de resistencia ni de capacidad, sino que básicamente por un tema estético. Cuando uno entra a una casa, ¿cierto? Hay dos cosas en las que se fija. Uno es que empieza a golpear, ¿cierto? Y saber cuál es la solidez de la estructura, porque en Chile todavía estamos acostumbrados a que si el muro es hueco, ¿cierto?, no es muy bueno, y si el muro es sólido, es bueno. Y segundo, el espesor de los muros. Normalmente la gente tiene calibrado el ojo, ¿cierto?, para muros de 14, 15 centímetros o el ladrillo de 14. Entonces, cuando uno entra a una casa que tiene muros de 12 centímetros de espesor, como que no le gusta mucho. Esa diferencia de 2 centímetros marca una diferencia importante, que no radica en un incremento importante en el costo, digamos, pero sí un beneficio adicional. La construcción es muy simple. El cliente, nosotros entregamos paneles fabricados. El proceso parte en que el cliente nos entrega su proyecto de arquitectura con las especificaciones técnicas del proyecto. Nosotros modelamos con nuestro sistema la casa. El cliente con su equipo, con su contratista eléctrico, ¿cierto?, sobre nuestros planos ya confeccionados con todas las armaduras, monta en él toda la instalación eléctrica que nosotros después traspasamos al fabricar al elemento. Nosotros fabricamos los elementos y montamos todos los paneles en obra. Por lo tanto, el cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer? La excavación de fundaciones de acuerdo al plano. Lo tradicional es ancho 40 y 70 centímetros, es como lo típico, salvo que haya un problema de suelo. Posteriormente se comienza el montaje de los paneles, constitutivos de este caso del primer piso. Luego se hormigona, una vez que están todos los paneles de primer piso, se hormigonan las fundaciones y las juntas verticales de los pilares. Con eso tenemos ya una unidad monolítica de primer piso. Después se prosigue con las losas de segundo piso, las losas entre piso, primer piso, se hormigonan las uniones y posteriormente se hace lo mismo con los muros de segundo piso, hormigonando finalmente todas las uniones entre muros. Finalmente está la casa. La secuencia, el sistema de unión, tal como les decía, es muy simple, no tiene ningún gran misterio. Y para efectos de segundo piso se produce un efecto, un sistema de fijación de muro a la losa y con el muro superior, donde fundamentalmente estos elementos lo que evitan es el vaciamiento del muro, ya que queda hormigonado el muro en sus dos extremos. Y esto queda con un sistema de conexión apennada y sellada, de manera que se produce una fricción entre el muro y la losa y evita que se produzcan desplazamientos.
Para obtener la certificación, y tal como dijo Leonardo, ¿cierto?, DITEC exige ensayos estructurales, ¿cierto?, y ensayos de habitabilidad. Nosotros cumplimos, hicimos los ensayos en IDIEM y cumplimos con la normativa respecto en compresión vertical, horizontal, flexión e impacto, y aislación acústica y térmica y resistencia al fuego también con el ensayo que hicimos en IDIEM. En esto tuvimos una grata sorpresa porque los elementos fueron todos ensayados, elementos a escala natural, con resultados realmente muy buenos. Quedamos bastante gratamente impresionados con lo que se obtuvo con este sistema, tanto en ensayo de flexión, de carga lateral alternada, como flexión. Y fundamentalmente en el ensayo de compresión vertical. Hubo otro expositor que habló de que normalmente la falla que se produjo en el muro por compresión axial de 30 toneladas, si no me recuerdo, era porque fallaron los extremos, la zona de ensayo. Bueno, en este caso, para poder hacer fallar este muro, hubo que desviar, hubo que producir una excentricidad en el muro para poder reventarlo. Muy buena capacidad de compresión. Y también, que es lo que exige, que es el impacto. Todo eso fue salvado muy bien por el sistema. En cuanto a la habitabilidad, el informe de cálculo de transmitancia térmica, ¿cierto?, arroja 1,58, lo cual nos da para poder establecer nuestro sistema constructivo hasta zona térmica 5, lo cual abarca bastante zonas del país. Y en cuanto a resistencia al fuego, ¿cierto?, que es la capacidad térmica al fuego del panel, obtuvimos con el panel de 12 centímetros una clasificación F30 con 54 minutos. Estamos claros que con el panel que estamos usando actualmente de 14 pasamos con creces los 54 minutos. Ya lo han visto varias veces, también hemos cumplido y tenemos nuestra certificación DITEC en septiembre del año pasado. Es un trámite que demora bastante tiempo, siempre hay una vuelta atrás en que solicitan analizar o adjuntar mayor información, pero salimos con certificación para viviendas unifamiliares pareadas de 1 o 2 pisos más mansarda, sin ningún inconveniente. Las ventajas comparativas, estas son algunas en el fondo, son rapidez de fabricación, ¿cierto? Mejor calidad en general, disminuye los trabajos de postventa, que es un tema no menor para las empresas constructoras, que en muchos casos llega a ser un dolor de cabeza porque de alguna manera la responsabilidad se traspasa. Rapidez de montaje, disminuye el tiempo de entrega y retorno a la inversión. Nosotros hemos calculado que en un proyecto de vivienda los plazos se pueden acortar hasta en un 30% más o menos. La otra ventaja que tiene usar sistemas prefabricados en general en construcción, y dada la escasez de mano de obra que hay hoy día y mano de obra calificada, es que este montaje, dado que son elementos un poco más pesados, se materializa con 6 personas, 7 personas. Y elimina a las constructoras todo el dolor de cabeza del uso de muchos materiales y muchas partidas, les disminuye muchas partidas dentro de su manejo de obra, como son, ¿cierto?, toda la compra de materiales, cemento, arena, fierro, moldaje, la gente, en fin. Esas son ventajas que aporta este sistema y los sistemas prefabricados en general. La ventaja también es que existe un mejor control dimensional de rasgo de puerta y ventana, lo cual permite para una cantidad importante de casas, ¿cierto?, poder subcontratar previamente, de acuerdo a plano, todos los marcos de puertas de las ventanas, y en la medida que se va montando, se va instalando inmediatamente y se avanza mucho más rápido y hay menores errores y menores costos también, porque normalmente hay que hacer remate de rasgo y eso es carísimo. Sistema estructural es robusto, reduce las reparaciones post-sismo. De hecho, 2 viviendas grandes que tenemos fabricadas en este corto plazo, una en Reñaca y una en Chicureo, que les vamos a mostrar, en los últimos sismos que han habido en este año,
ni siquiera ha aparecido una fisura en los paneles, absolutamente nada. O sea, tiene una rigidez la casa bastante importante y además un confort térmico que es el punto siguiente. Hay un mayor confort acústico y térmico y me tocó especialmente vivirlo en la Casa Reñaca, que estábamos montando en enero, y hacía un calor muy, muy grande. Y entramos a la zona que estaban los muros y ya estaba puesta una losa segundo piso y era muy, muy fresco. En realidad la sensación era muy agradable dentro de la casa. La red eléctrica y de datos está incluida en los muros, ¿cierto? Lo cual reduce las especialidades de obra. Y es 100% compatible en cuanto al techo, terminación e instalaciones en general, digamos. O sea, no es un tema, un sistema es un sistema amigable, no es un sistema complicado. Aquí vamos a la parte quizás más entretenida, que es un poco mostrarle algunas de las cosas que hemos hecho. Y esto es un poco jocoso porque una vez que uno hace todo este sistema tiene grandes esperanzas de partir haciendo una casa bonita, una casa grande, ¿cierto? Y bueno, llega un primer prototipo a hacer algo chiquitito como una forma de poder revisar el sistema, cómo aplicarlo, cómo construirlo y todos los detalles constructivos que uno puede prever, pero no todo. Entonces, el inicio del sistema fue una construcción, tal como les dije, de 28 metros cuadrados en noviciado. El requerimiento que tenía el cliente puntual era que tenía que quedar separado del suelo, absolutamente. Hicimos fundación aislada, unas losas, en que esas losas tienen además aislapol incorporado. Básicamente son 4 paneles, es muy simple. Eso se montó en una mañana, 4 paneles. Una vez montados esos paneles, ¿cierto? Ahí empezamos a revisar todas las uniones interiores, que son las confrontaciones de muros, ¿cierto? Para revisar cómo había estado el diseño, la fabricación y todo calzó bastante bien. Ahí se observan algunas cajas eléctricas que tenía que tener, ¿cierto? Solicitado por el cliente. Esta ya es la casa, entre paréntesis, casa montada completamente, ¿cierto? Y para materializar finalmente el hormigonado de las esquinas o la cabeza de muro. Una vez hecho esto, llegaron con las ventanas que tenían prefabricadas, listas, montaron todo, la puerta y sacó. El techo fue un agua nomás. Una cosa muy simple, como para poder un poco empezar a calentar el cuerpo y saber qué detalles tenía el sistema, cuáles eran las complejidades, ¿cierto? Las limitaciones en el minuto del montaje, en espacio, en fin. Proyecto ejecutado, este es un sistema nuestro relativamente nuevo. Este año hemos desarrollado 2 viviendas y en este minuto vamos a empezar a desarrollar una tercera en Pirque. Es una casa, la tercera es 170 metros en dos niveles. La primera es una casa reñaca de 126 metros cuadrados que tiene 2 pisos más un muro con tensión. Y muro con tensión básicamente por la situación donde está ubicado este terreno, en Reñaca Alto. Y una casa chicureo tradicional, que es la que se ve en Chicureo hoy día, que muchas inmobiliarias están vendiendo. El proyecto Casa Reñaca es el que se ve ahí, un diseño bastante innovador, bastante bonito. Superficie construida 126 metros, en 2 niveles. El nivel anterior tenía primer y segundo piso, posterior solamente segundo piso, que es la zona de ahí. Y muros de contención de 20 centímetros de espesor en esta zona, porque esa zona era parte de un cerrito. Alguna arquitectura mediterránea o semi-mediterránea, que al final quedó mediterránea, aunque el diseño no era así. Y doble altura en la zona de acceso, lo cual le da una especialidad muy, muy bonita a la casa. Ese era el proyecto. Ahí está la doble altura. Una casa muy bonita que hoy día está terminada ya en Reñaca Alto. Y esa era la situación original con que nos encontramos cuando fuimos a ver el terreno. Esa era la zona de cerro que donde iba el segundo piso, digamos. El cliente hizo todo el movimiento de tierra, ¿cierto? Y partió con las fundaciones, se hizo todo el replanteo y se comenzó el montaje de los muros de contención, para lo cual hubo que hacer una fundación bastante importante en todo este perímetro, porque en una altura
del orden de los 2,70 metros más o menos que teníamos atrás en esa zona. Este sistema dejamos previsto acá las pasadas de agua, porque en esta zona hay baños y la alimentación estaba afuera. Entonces todo esto quedó canalizado por esta zona, tanto agua como alcantarillado que salen por esta zona de las piezas de segundo piso. Usamos una grúa de 25 toneladas, no se requiere más. Cada panel, en este caso puntual, los muros medianeros, los muros de contrafuerte eran de 20 centímetros espesor de hormigón armado, y eso el más grande pesaba 8 toneladas. En general, estos muros pesan del orden de las 2 toneladas, 2,5 toneladas, no pesa más que eso, por lo tanto una grúa de 25 o 20 toneladas es perfectamente viable para este tipo de montaje, y además que son más versátiles que otro tipo de grúa, por lo menos este tipo de RT. Eso ya es la situación de la casa construida en segundo piso y este primer piso. Aquí había una inconsistencia estructural entre lo que es el segundo piso y el primero, situación que llevó a que esta zona tenían que hacerlo con material más liviano, una estructura liviana. Si no, habría encarecido mucho el refuerzo, habría cambiado un poco todo el sistema de la losa y muros inferiores. La idea no era cambiar la arquitectura. Esa es la casa al día de hoy, está terminada y está a la venta. No es nuestra en todo caso. Bueno, esta es la segunda casa, que es una casa típica de 100, 120 metros que ustedes ven en Chicureo, de 2 niveles. Esta es la condición que nosotros necesitamos para partir fabricando, una situación de excavación de fundaciones, ¿cierto?, continua en toda la zona donde dan los muros resistentes y con el emplantillado en cota, entregando eso al cliente y la zona aledaña, ¿cierto?, limpia para poder incorporar grúa o camiones con los elementos. Se parte el montaje de los muros. Dentro del servicio que nosotros damos fuera de montaje, nosotros entregamos la casa, hormigonamos las fundaciones también. Estas son etapas consecutivas de montaje. Ahí estamos ya montada la losa de entrepiso, ¿cierto? Este es un aledaño a la zona del dormitorio principal. Ahí están las uniones para hormigonar, ¿cierto?, los pilares de esquina o en su efecto los cabezas de muro, porque es la contención del muro. Aquí ya está la casa prácticamente lista en lo que es obra gruesa. Los rasgos de ventanas y puertas ustedes se pueden dar cuenta que son, entre comillas, perfectos, digamos, o sea, dentro de las tolerancias que se permiten para instalar los marcos de aluminio. Esa es la otra fachada de la casa, donde ahí hay uniones de muro en segundo piso. Esto después se le aplicó un tipo gravillado. Esto ya es cuando estaba a nivel de cercha. Y esta es la casa, una de las últimas tomas que había de la casa, que está ya con techo terminado completo, con bow window, en fin, toda la terminación. Ese es nuestro sistema y es uno más que existe en el mercado. Yo creo que para mí es el mejor, para cada uno es el mejor, ¿cierto? Pero la gracia es que existe mercado para todos los gustos y para todas las posibilidades. Estamos claros que este sistema se aleja un poco de las posibilidades de desarrollarlo en vivienda social, dado que es muy difícil competir con este nivel de terminaciones, ¿cierto?, al entregar una casa como se entregan en vivienda social, que son de albañilería vista, ¿cierto?, muchas, qué sé yo, con terminaciones distintas a las que nosotros ofrecemos como producto. Muchas gracias.